Ahora sí ya empiezo a grabar. Ahora sí ya no puedo decir tantas cosas. Eh, Comparto pantalla. Avísenme si lo ven bien a la presentación. No sé si estoy compartiendo bien, porque no me está apareciendo bien. Perfecto. Mi compu de hace 10 años, no sé si se va a bancar grabar pantalla, compartir una diapositiva, tener la llamada acá, tener el visual abierto. Así que se ve que se ve que le está. Sí, cierro la cámara capaz. Ahí estoy viendo ahí. Por encima está también la cámara prendida de la operación de la pantalla. Bien. Bueno, si extrañan verme la cara, después en el video lo van a poder. Seguimos. A ver si se ve bien. Quiero probar nada más esto. ¿Se ve visual? Sí, se ve visual. Bien. Hoy vamos a ver una pequeña introducción a Jest con React. Esta introducción a Jest es, por ahí estoy haciendo el énfasis con React, pero muchas de las funciones y muchas de de los elementos que vamos a ver también se aplican a, a un desarrollo con Node.js. Bien, ¿qué es Jest? Jest es una herramienta muy poderosa que nos ayuda a asegurar la calidad de nuestras aplicaciones. Vamos a ver qué es Jest, por qué es tan popular y cómo podemos usarlo junto con React para crear aplicaciones más estables. Para empezar, Jest es un framework de pruebas de JavaScript que fue desarrollado por Facebook. Ahora se preguntan, ¿por qué una empresa como Facebook invertiría en crear su propia herramienta de pruebas? Esto se debe a que es una aplicación como Facebook tiene millones de usuarios activos. Cada cambio que los desarrolladores realizan puede tener un impacto enorme en la experiencia del usuario. Entonces, justamente para evitar que un cambio genere millones de problemas, se busca crear pequeños tests que se enfoquen en que los elementos, los detalles, se mantengan coherentes a lo largo de la aplicación. Jest es un framework de pruebas muy complejo y flexible que se puede usar para realizar distintos tipos de pruebas. Tenemos las pruebas unitarias, las pruebas de integración y también tenemos las pruebas de interfaz de usuario o las pruebas de snapshot. Se denomina. ¿Por qué es tan popular Jest? Jest se ha vuelto una opción principal en la comunidad de JavaScript por varias razones. Rápido, fácil de configurar y tiene una serie de características avanzadas como el aislamiento de pruebas, mocks y spice y detección de cambios inesperados en la interfaz con Snapshot. Piensen en una aplicación en la que debe asegurarse de que cuando el usuario hace clic en un botón, el contador de vistas se incrementa. Una prueba manual implica abrir la aplicación, hacer clic y observar el cambio. Pero ¿qué pasaría si tienen miles de pruebas que requieren este tipo de verificación? Acá es justamente donde la automatización se vuelve algo muchísimo más relevante. Bien, ¿por qué usar Jest en React? Ahora que estamos trabajando con React, Jest es especialmente útil porque se integra perfectamente con React Testing Library, que nos permite simular interacciones de usuario, verificar el contenido de los componentes y asegurar que nuestra UI se comporte como esperamos. Existen otras herramientas de pruebas para JavaScript, como Mocha y Jasmine. Aunque son opciones sólidas, Jest se destaca porque es un all-in-one. Incluye el ejecutor de pruebas asíncronas, mocks, y es muy fácil de usar. Les voy a mostrar algo que siempre me parece importante destacar, siempre me parece importante tenerlo a mano.
Les pido que me tengan paciencia nada más porque mi compu en cualquier momento se prende fuego. Estamos. Bien. Aquí. Acá. Bien. Esto es algo muy lindo que lo van a ver en muchos lugares. Se llama documentación. Les recomiendo que se acostumbren a usar este tipo de cosas en lugar de usar videos de YouTube o a usar otras herramientas. Porque realmente acá está todo, normalmente siempre está más resumido, siempre está más fácil de usar y siempre es mucho más simple. Tiene su versión en español, así que no tienen excusas para entrar y leerlo. De todas maneras, este es un comentario que les voy a hacer, sobre todo porque muchas de las funciones que vamos a usar tienen nombres en inglés. Si no saben inglés, tómense el trabajo de encontrar algún curso que sea, no sé, puede ser un curso económico, puede ser un curso gratis, puede ser videos de YouTube, puede ser cualquier cosa, pero en este rubro, saber inglés no es opcional, realmente no es opcional. Así que para que se vayan acostumbrando, lo vamos a poner en inglés. Pero bien, eh, ¿por qué también es importante saber inglés y tenerlo y normalmente leer la documentación en inglés? Porque suele ser la más actualizada. Es posible que ustedes entren a alguna documentación de alguna herramienta que estén usando, la pongan en español y vean que acá en lugar de decir 29 les diga, no sé, 28, 25, por dar un ejemplo. Bien, ¿qué es lo que van a encontrar en la documentación de Jest? Van a encontrar el inicio, que básicamente lo único que tienen que hacer es en su proyecto de React hacer la instalación de npm-safedev para dependencia de desarrollo, hacer la instalación de Jest y nada más. Después tienen que hacer la instalación de React Testing Library, que, bueno, si abro, que es la herramienta que se integra con Jest. ¿Alguien me puede confirmar si están escuchando ese ruido de fondo? ¿Se escucha? Discúlpenme. No, lamentablemente hay gente que no evolucionó muy bien en estos 300.000 años. Ah, ¿no se escucha el ruido? Ah, disculpe, pero a mí me está aturdiendo. Bien. em, no importa. Tengo un salvaje acá. Em, Bien, continuamos con esto. ¿Dónde me quedé? Bien. React Testing Library es una herramienta que se integra directamente con Jest, lo que les acababa de mencionar, y depende de la manera en la que ustedes inicialicen React, es posible que ya lo tengan integrado. Por ejemplo, cuando ustedes hacen el comando create React App, ya les viene con la integración directa de Jest y de React Testing Library, inclusive ya les viene hasta con test de prueba. Por ejemplo, yo preparé acá este proyectito muy simple, muy sencillo, que lo creé con React Testing Library, perdón, lo creé con Create React App, y ya me vino con la aplicación de test, ya me vino con Jest y con React Testing Library, justamente. Denme un segundito, creo que tengo que habilitar a alguien, sí. Perfecto. Entonces, disculpen que me perdí un poquito. Bien, entonces como ya está integrado React Testing Library, no tienen que hacer más nada y simplemente pueden hasta usar de ejemplo la aplicación que tienen acá. Lo que le iba a comentar. Si usan otras maneras de inicializar React, como por ejemplo Vite, sepan que Jest todavía no está completamente integrado con Vite y pueden tener algún que otro conflicto, algún que otro problema para usar algunas funciones particulares, algunos elementos particulares por ahí que no estén muy disponibles eh, en Vite. Bien, hasta acá, ¿alguna duda? Bien.
Y mira, Bit hasta ahora es de lo más moderno que hay. Tiene un procesado que es súper optimizado, es realmente muy rápido, muy liviano, levanta casi que al toque los desarrollos. Es realmente de lo mejor que hay, por eso es una lástima que no esté del todo integrado con Jest, porque ahí sí sería bastante más potente de lo que ya es. De todas maneras, haciendo alguna que otra configuración se puede lograr integrarlo bien, pero bueno, es por ahí más complejo, por eso para esta primera aproximación, para esta primera explicación, digamos, de qué es el test y de qué es Jest, puse realmente lo más fácil que hay, que es Create React App y ya está. ¿Alguno de ustedes tiene algún tipo de experiencia con testing? ¿Han hecho alguna instrucción de test, ya sea en la facultad, en algún trabajo, en algún proyecto personal? ¿Algo? Bien. Menos que más. Bien. Lamentablemente eso es lo habitual. Lamentablemente hacer test es una... P-test para testing con Python, me imagino, ¿no? Fernando. Sí. Sí, cuenta. O sea, a ver, la sintaxis, a ver, cuando hacemos testing usamos distintas herramientas, distintos lenguajes. Cuando podemos usar Java, podemos usar Python, podemos usar COBOL. Bueno, no sé si hay una suite de test para COBOL, supongo que sí. Usamos JavaScript. Lo que importa del testing es por ahí el razonamiento que nosotros tenemos para determinar qué es lo que hay que testear. Porque realmente hay proyectos que son gigantes y que son realmente muy grandes, muy complejos, que testearlo completo a veces hasta no tiene sentido porque tendríamos la suite de test corriendo 3 días y esto no es un chiste, o sea, hay empresas que sus test de integración demoran 20 horas y seguramente si existe algún test de integración de Facebook, durará días, capaz. Eh, no creo que haya algo tan grande, pero podría ser tranquilamente. Así que acá lo que por ahí importa también es tener un poco de criterio, porque a ver, si nosotros hacemos test, también son horas de desarrollo que le dedicamos a los test, y a veces no tenemos la disponibilidad, no tenemos los recursos, porque, qué sé yo, nos dicen para ayer tiene que estar esto, y a veces se hace todo así como sale, y bueno, termina siendo una batata, pero funciona. Em, Entonces, por ahí lamentablemente no se prioriza tanto los test unitarios, no se prioriza tanto los test de integración. Después, si hay un equipo de testing, ese equipo hará otro tipo de trabajo que no necesariamente está relacionado con lo que vamos a ver ahora. Porque los test unitarios nunca lo va a hacer un equipo de testing. Los test unitarios siempre lo tiene que hacer el propio desarrollador. Así que eso es algo que también está bueno que sepan, porque si por ahí pensaron que se iban a ahorrar trabajo porque había un equipo de testing, sepan que no. Bien, siguiendo fuera de la documentación, tenemos... Bien, React Testing Library. Ya vimos que Jest nos ayuda a automatizar y asegurar que nuestra aplicación se comporte como esperamos. Ahora bien, cuando trabajamos con React, queremos probar no solo funcionalidades aisladas, sino cómo interactúan los componentes con la UI. Acá es donde entra React Testing Library, que se vuelve nuestra herramienta principal. Esta biblioteca se creó para facilitar pruebas de componentes de React al simular cómo un usuario interactúa con la interfaz. La librería se enfoca en la usabilidad y en asegurarse de que nuestras pruebas reflejen la experiencia del usuario. Entonces, no los quiero mezclar demasiado. Déjenme que les voy a poner acá. Tenemos la demora. Realmente mi computadora está haciendo todo lo que puede. No se puede todo en la vida, chicos.
React Testing. Bien, acá tenemos entonces las dos herramientas principales. Tenemos Jest con su respectiva documentación, jestjs.io, lo pueden encontrar su página de inicio, van a ver que es esto. Y por el otro lado tenemos React Testing Library, que van a encontrar básicamente toda la funcionalidad o todas las herramientas necesarias para hacer las pruebas propias de los componentes, haciendo uso de la suite o del framework de Jest, ¿sí? Entonces, básicamente, si estos fueran Legos, esto va adentro de esto. Bien. ¿Cómo, perdón? Claro, esta es la documentación. Exacto. Para que, si bien van a tener por ahí, vamos a mencionar muchas funciones, vamos a estar mencionando muchas maneras de implementarlos, es importante que tengan la costumbre y normalmente vengan acá y miren por ahí qué es lo nuevo, qué es lo que más se está usando. Em, por ejemplo, solamente para que tengan un poquito de contexto, bajando algo un poco más, algo que uso todos los días. En mi trabajo usamos Material y realmente todos los días entramos a la documentación de Material. Todos los días tenemos que entrar porque o no nos acordamos cómo se usan las cosas, porque ya les digo, nadie se sabe la documentación de memoria y tampoco tiene sentido saberse la documentación de memoria cuando está acá, digamos. O sea, ¿para qué? Sobre que me acuerdo de pocas cosas, gracias a ocupar mi espacio mental para acordarme de esto. Y, y realmente tenemos que entrar acá y decir, bueno, esto quiero usar el grid, por ejemplo, ¿qué opciones tenía? Bueno, tengo el children, el class, el column spaces, y bueno, ¿cómo era cuántas direcciones había en flex, por ejemplo? Decía column, reverse, a row. Y acá empezás a conocer y tener un poquito más de noción de cuáles eran las herramientas y las opciones. Y así también te terminás dando cuenta que hay cosas que vos las usabas todos los días y que terminaban deprecadas y te querés matar, que me pasó el otro día, que instalé la versión más nueva en otro proyecto que estoy usando, que estoy haciendo, y resulta que justamente esto, el grid, está deprecado en la versión nueva, TSAP is deprecated acá, por ejemplo, y yo tengo en mi trabajo tenemos una aplicación que es gigantesca, que en su mayoría usa grid, así que ahora tengo que hacer un refactor para implementar grid 2. No es nada muy complejo, no es nada de otro mundo, termina siendo más o menos lo mismo, pero que sé yo, los cambios y las particularidades que tenga Grid 2, tenemos que estar aprendiendo, conociendo y decir, bueno, vamos a hacer un refactor. Acá también es donde entra la importancia de no tener dependencias variables en su package JSON, sino por ahí más estáticas, porque si yo me descargo el proyecto de nuevo y me descarga la nueva versión, mi proyecto va a reventar por todos lados. Pequeño detalle y concepto. Bueno, sigamos un poquito. ¿Dónde me quedé? Acá. Ya con Jest. Library. Y bien. Yo por ahí puedo divagar un montón, así que les pido disculpas si dicen qué está hablando ahora, se pierden. Sí, por favor, si eso pasa, háganmelo saber. Creo que estoy dando información útil, pero es posible que divague un poquito, así que por favor, cualquier cosita me prendan. Continuamos entonces. ¿Para qué usar React Testing Library en lugar de simples pruebas unitarias? Para entender por qué necesitamos React Testing Library, pensemos en un ejemplo. Queremos probar que un botón de nuestra UI realiza una acción específica. Si usamos solo Jest, podríamos probar la funcionalidad del botón como una función. Sin embargo, con React Testing Library vamos más allá y verificamos el flujo completo, incluyendo cómo ese botón se renderiza, responde a eventos y actualiza la UI. Esta es la ventaja de React Testing Library. Nos permite simular escenarios reales en nuestra aplicación
probando el componente tal como lo experimenta el usuario. Dentro de las funciones principales de React Testing Library, tenemos, por ejemplo, el render y el screen. Bien, el render, el screen y algunos otros métodos. La función render nos permite montar el componente que queremos probar dentro de un contenedor de pruebas. Esto es útil porque luego lo podemos inspeccionar el contenido del componente y hacer afirmaciones sobre él. La función screen es una especie de panel que nos permite seleccionar y acceder a elementos en la pantalla. En lugar de buscar un elemento específico dentro del render, screen nos da una referencia rápida de todo lo que está renderizado en el contenedor de pruebas. Dentro de los métodos de selección, ahí tenemos algunos ejemplos: getByText, getByRole, getByTestID. Estos métodos nos permiten seleccionar elementos en base a diferentes atributos, como texto visible, rol o atributos personalizados. Texto visible, getByText, getByRole, para obtenerlo según el rol, y atributos personalizados tenemos getByTestID. Esto es importante porque nos ayuda a encontrar elementos de la misma manera que un usuario o un lector de pantalla lo haría, ¿sí? ¿Qué sería lo más frecuente, la mejor práctica, lo más lindo del mundo? Que ustedes, como buenos desarrolladores, agarran y pongan un test ID en cada uno de los componentes que construyen, o cada uno de los componentes relevantes. Si hacen eso, el equipo de testing los va a querer mucho. La verdad es que muy poca gente lo hace. La verdad es que no, a menos que sea algo muy bien controlado y eh, bastante incorporado en el equipo. Con suerte, si los componentes tienen ID, digamos, y decir de todo un test ID, ya es otra cosa. Ya estamos hablando de otro cosa. Bien, la instalación y la configuración básica de React Testing Library es bastante simple. Al igual que JS, npm install Testing Library React se integra fácilmente con JS sin configuraciones adicionales, ¿sí? Esto en caso de que no lo tengan, de que la suite o la, la creación del proyecto que ustedes hayan elegido no lo tenga incorporado. Obviamente también pueden crear un proyecto de React desde cero, creando su propio package JSON y su propia estructura de carpetas y simplemente instalando React. Pero bueno, por ahí lo más habitual suele ser instalar desde Vite o desde XDF Diagram. Bien, ahora vamos a ver si... Bien, ejemplo básico de integración. Les leo un poquito la teoría y pasamos a un pequeño ejercicio práctico. Veamos un ejemplo simple para entender cómo Jest y React Testing Library trabajan juntos. Supongamos que tenemos un componente, que en este caso se va a llamar saludo, acá en este caso se llama greeting, que muestra hola, nombre, basados en un prop que se llama name. Entonces, la prueba sería utilizar render y screen para verificar el saludo, y lo que buscaríamos sería que se muestre la estructura, lo que buscaríamos sería que ese nombre se renderice en la pantalla, ¿sí? Entonces, vamos a ver el ejemplo. Tenemos entonces nuestra aplicación súper simple, que acá yo creo que eliminé la mayoría de las cosas, ¿sí? Y tenemos dentro del componente, por ejemplo, tenemos saludo. ¿Qué es lo que hace saludo? Nada. O sea, es una función, un componente que lo único que hace es renderiza hola, y un nombre con una determinada variable, que si esto fuera TypeScript, podríamos poner acá que esto es un string, y si no, si lo queremos tipar con JavaScript, usaremos los prop types y determinaríamos que es un string, por ejemplo, dato de color, nada más así. ¿Cuál es la estructura por ahí más común o más habitual de estructurar los tests? De esta manera, una carpeta de test con el nombre del componente que vamos a testear. Este tipo, así como estoy haciendo yo ahora, no es recomendable para aplicaciones grandes, porque si no, este archivo sería gigante, sería totalmente ilegible, totalmente inútil, y sería más una molestia que una solución.
dato importante de cómo funciona Jest en particular. Todo, Jest lo que hace básicamente un paneo, a Jest no le importa la estructura de carpetas, no le importa nada, simplemente agarra, se pone a buscar dentro del source todo lo que hay y dice todo lo que tenga un punto test.js lo voy a ejecutar y lo voy a tomar como un suite de test. Simple y sencillo. Entonces, acá por ejemplo, tengo un test muy simple que dice muestra el saludo correcto. ¿Qué es lo que hago? Un render de ese componente saludo al cual le paso el parámetro, vamos a ponerlo esto, vamos a abrirlo acá para que eh, lo tengo en la mano. Dígame si se ve bien el tamaño, si no lo puedo agrandar. ¿Se ve bien? Listo, perfecto. Bien. Perfecto. Tengo el componente salud. ¿Qué es lo que hago? Renderizo el componente, ¿sí? Lo monto, lo pongo en la aplicación como tal. ¿Qué va a pasar? En la aplicación va a aparecer, se va a renderizar un hola con un nombre que en este caso va a ser Mateo. Inicializo el elemento o la función screen. Acuérdense, screen viene de testing library y lo mismo que render. Inicializo la función screen y le digo, obteneme por texto, hola Mateo, signo de exclamación. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendo? Expect. ¿Qué es lo que espero? ¿Qué es lo que quiero? Que saludo element, o sea, que algún texto que diga hola, coma, Mateo, signo de exclamación, exista en el documento. To be in the document. Acá hago énfasis otra vez en el inglés. ¿Por qué? Porque todas las funciones de test son bastante entendibles en inglés. O sea, que exista en el documento, por ejemplo. Después tenemos otro que es to be null, to be defined, to contain, to be less than, to be greater than, qué sé yo, to have length, to match, ¿qué más tenemos acá? To contain equal, to have length, de nuevo get by text, get by placeholder, get by placeholder text, por ejemplo. Todo está en inglés y todo es fácil de entender si tienen un dominio básico y elemental del idioma. Por eso les vuelvo a repetir, su vida va a ser más fácil, van a ser más felices y van a ganar más si saben un poquito de inglés. Y van a aprender más rápido a usar las herramientas también. Así que, de nuevo, súper importante que lo incorporen en su día a día. Les guste o no les guste, porque el mundo es así y si a ustedes no les gusta, la verdad que el mundo no les importa. Continúa. Eh, ¿Alguna plata? ¿Tenés un dominio nulo del inglés o sabes algo básico? Bueno, bueno, mira. Si tenés los recursos para pagar una academia, bienvenido sea, cualquier academia te va a servir. Si vos le estudiás y le pones pila, cualquiera te sirve, todo te explican lo mismo. Puede salir más, puede salir menos, todo te explican lo mismo, todo te dan un libro X y te dicen y te explican lo básico de gramática, lo básico de fonética. Realmente tiene que ser muy mala la academia para que no aprendas nada. Em, Existe, por ejemplo, una página que se llama Preply, creo, o algo así, ahora les paso bien después en el grupo, que es de poder contactarte con gente nativa, te cobran una clase, hay algunas que son recontra baratas, una clase, por ejemplo, estuve averiguando de portugués, salía 4.000 pesos con un profe de Río de Janeiro, nativo,
Tenés Duolingo también. em, sí, mira, otra recomendación que te puedo hacer súper simple, súper útil es, si tenés un dominio básico del lenguaje, eh, empezá a leer la documentación en inglés. Empezá a leer la documentación en inglés. Por más que no entiendas nada, por más que te cueste, por más que te duela, lee en inglés. Obligate a que absolutamente todo en tu vida profesional esté en inglés y a los ponchazos te va a costar, pero va a aprender. Esa es la verdad. O sea, vas a terminar entendiendo, vas a terminar aprendiendo. Sí. Ujú. En Corrientes hay uno que se llama Almacén de Idiomas, si te interesa. Bueno, no sé si puedo hacer publicidad acá, de última lo edito después. Pero está grabada la clase. Pero, qué sé yo, tenés una ahí que está buena. Yo cursé ahí y la verdad que estuvo bien. Em, Ujú. Sí, está bueno. Opciones hay miles y es cuestión de investigar y agarrar, la verdad que la que tenga más alcance, la que te sea más simple, más cómoda y meterle. O sea, es un idioma, depende más de vos que del lugar realmente. Bien, continuamos. Em, de nada, de nada. Tenemos, bien, acá ya expliqué esa parte bastante elemental. Y conceptos básicos de testing. Denme un segundito que... Acá. ¿Qué es un test y por qué es importante? Hasta ahora hablamos de las herramientas que vamos a usar, pero no definimos claramente qué es un test y por qué es importante en el desarrollo de software. Un test es una verificación automatizada, que hacemos para asegurarnos de que nuestro código se comporta de la manera que esperamos. Nos permite validar el correcto funcionamiento de componentes, funciones e interacciones sin tener que probar manualmente cada cambio. ¿Por qué es importante? Bueno, lo mismo que hablábamos hoy. En proyectos complejos es muy común que un cambio en una parte del código afecte a otras de la aplicación de manera inesperada. Los tests actúan como una red de seguridad que nos alerta cuando algo no funciona como debería, reduciendo los errores y mejorando la calidad de nuestro código. Cuando hablo de que es muy común de que un pequeño cambio afecte a un conjunto de cosas de manera inesperada, no estoy hablando de situaciones contadas, no estoy hablando de situaciones particulares, estoy hablando de que esto es de todos los días, realmente de todos los días. Ustedes programan algo hermoso que funciona bien, pasaron 3 días y se desarmó por completo la vista, no entendés qué pasó y te das cuenta que fue tu compañero que se puso a modificar el componente para que le quede bien en la vista que estaba trabajando él. Y ahí te querés matar vos, le querés matar a tu compañero y tenés que empezar todo de nuevo porque encima el sprint avanza y vi que ahora empezaron con Agile también, así que ya van a entender, ya supongo que entienden lo que significa sprint. Y bueno, y hay que tener las cosas listas para entonces. Entonces, esto es realmente muy útil eh, para evitar este tipo de problemas. Por eso también está bueno cuando se lo incorpora en etapas tempranas del proceso y no a la mitad o al final. Al agregar esto al final es realmente un dolor de cabeza. Incluso algo muy útil que es metodologías de trabajo. Existen metodologías orientadas directamente al desarrollo con test, que sería, por ejemplo, el TDD, el Test Driving Development, si no me equivoco, era la, la sigla, que básicamente lo que consiste es en describir, bueno, yo tengo que desarrollar un componente X. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese componente X? Tal cosa.
Entonces, ¿qué es lo que hago primero? En lugar de ponerme a crear el componente, a crear el código, me pongo a crear el test. Yo creo todo el test de cómo ese componente debería funcionar y después me pongo a construir mi componente de manera tal que ese componente, de manera tal de que ese componente pase el test, valide el test. Esa es otra manera también que se suele usar, sé que la usan por ejemplo en Telecom para sus desarrollos y está también en muchas empresas grandes. Em, Así que bueno, eso sí, después le preguntan en la entrevista de trabajo, ya tienen otra respuesta. Em, un ejemplo de test en general. Si tenemos una función que calcula el total de un carrito de compras, queremos asegurarnos de que siempre sume correctamente sin importar si añadimos o quitamos productos. El test nos da la garantía de ese tipo de cosas. Eh, nos permite visualizar rápido. Si nosotros cambiamos una función eh, que hacía ese cálculo, por ejemplo, y le pusimos un dividido 2 porque alguien estaba desarrollando, no sé, una funcionalidad de promociones al 50%, y para que su función cumpla con lo que él esperaba, agarró, modificó una función que para nosotros era casi que crucial. Con este tipo de cosas la vamos a poder detectar al toque y vamos a evitar de que eso llegue a producción, produciendo pérdidas de un 50% o más que a su jefe no les va a gustar. Y si eso pasa, les va a pasar algo que no les va a gustar. Los despiden. Tipos de test en RIA. La estructura de un test. Tenemos el describe, que agrupa un conjunto de test relacionados. Test o it, que define el caso de prueba específico. Y el spec, que verifica si un resultado cumple con las expectativas eh, de ese test en particular que estamos buscando. Test o it, esto es muy importante que sepan, son sinónimos prácticamente. It es un alias de test. ¿Por qué les digo esto? Porque se puede usar los dos. ¿Por qué se usa it? Por una cuestión semántica nada más, por una cuestión de decir, es más entendible para una persona para un nativo capaz anglosajón es más entendible el it, para mí no, pero porque no soy nativo de ese lugar. Para esa gente es más entendible el it, entonces por ahí es más fácil de leer un archivo de test si está escrito de esa manera. Si usan uno u otro es indistinto, va a funcionar exactamente igual. Tengo un par de ejemplos ahí eh, donde les muestro usando ambas cosas y se van a dar cuenta que no tienen ningún problema. Eh, Bien. Los matchers. Tema muy importante. Denme un segundito. Bien. ¿Qué es un matcher en Jest? Recién vimos cómo se usa el spec para definir una expectativa sobre el resultado de nuestras funciones o componentes, pero ¿cómo sabemos qué comparar o qué buscar en el resultado? Acá es donde entran los matchers, que básicamente son funciones que especifican el tipo de comparación que queremos realizar. Cada matcher evalúa un aspecto diferente y nos ayuda a verificar que el resultado sea lo que esperamos. Entonces, yendo a nuestro archivo de ejemplo, tenemos acá este test, esta función que dice muestra el saludo correcto. Tengo el render que monta el componente, ya lo vimos. El screen que busca esa información dentro de la pantalla. Y el spec que ejecuta este matcher, que se asegura de que ese elemento que yo estoy buscando en la pantalla exista en el documento. ¿Sí? Entonces, si nosotros agarramos y ejecutamos esos tests, por ejemplo,
empezamos a ejecutar los tests. Vamos a ver que... Uy, ¿cómo? Está pasando mal. A ver si puedo hacer algo más. Bueno, va a estar bastante complicado dar la clase así. Sepan... No, no, sí, se está muriendo. A ver, déjame ver cuánto está usando de RAM. No, sí. Documento hace referencia al DOM, al Document Object Model de la, ¿cómo se dice? De la aplicación, del navegador, ¿sí? Básicamente, si veamos acá, por ejemplo, denme un segundo, me voy a poner a cerrar cosas que me están consumiendo memoria y me están matando la computadora, eh, porque realmente no puedo estar así. Denme un segundito, ya te respondo de la pregunta. Bien. Acá, por ejemplo, todo lo que esto se renderiza en un proyecto de React específicamente, se renderiza en un documento virtual, básicamente, el DOM, el, el Virtual DOM, en el caso de React. Ese DOM, que significa Document Object Model, es básicamente donde están todos los tags donde está toda la información de la página, básicamente. A ese documento es al que se refiere Jest en acá, en su matchup. Específicamente, específicamente a eso. Eh, Ahora, cuando nosotros probamos un test, por ahí lo más normal o lo más cotidiano es hacerlo fallar al test para verificar de que hicimos una prueba coherente, una prueba válida. Entonces acá, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro screen que busca el texto "Hola Mateo" con el signo de exclamación. Fíjense que básicamente busca esto con mi nombre, nada más. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro y digo que esté en el documento algo que tenga doble signo de exclamación? Vamos a ver si esto se ejecuta más rápido ahora. No, parece que no. Voy a comentar esta parte de abajo. Sí, sí se hace más rápido. Y lo vamos a comentar de la medida que necesito. Básicamente esto va a tirar el error y nos va a decir, bueno, yo recibí esta información y yo esperaba esta otra información. A ver si esta no de la computadora de mostrarme algo. No, bueno, vamos a ver. Y se va a ejecutar. Ahí está. Pasó uno, se hizo. Bien. Vamos a cancelar. Uno.
lamentablemente, si sigue así, creo que voy a tener que dejar de grabar pantalla porque no puedo, no puedo dar una clase así, no puedo estar con estas condiciones, con esta poca capacidad. A los sumos, estoy usando OBS, así capaz está muy alta la calidad, no sé. La verdad que no sé. Ojalá que no, mira, mira, a ver, no, si no, explico la teoría así o muestro muy por arriba y dejo de grabar y bueno, o sea, pero, bueno, sigamos un poquito con teoría entonces, vamos a hacer eso, voy a tener que hacer eso, no van a quedar muchas opciones. Bien, después de un milenio, ¿qué nos dice acá? Falló, muestra el saludo correcto, que acá te voy a decir siempre el nombre del test. Unable to find an element with the text. Hola Mateo, doble signo de exclamación. This could be because the text is broken by multiple elements. In this case, you can provide a function to match or matrix. ¿Sí? Básicamente acá nos está ofreciendo una especie de solución, pero lo importante es que el test falla. ¿Sí? El test falla porque encuentra algo que no está. Y acá ustedes siempre, o normalmente, siempre les va a dar la estructura que se renderizó. Entonces ustedes van a poder ver todo lo que existe en ese HTML que está renderizado, que ahora es muy simple, ahora es solamente este body, no tiene casi que más nada. Y desde acá ustedes ya pueden ver y decir, ah, bueno, esto falló, pero porque acá, como te dice, está buscando dos y yo solamente tengo uno. ¿Sí? Entonces acá decimos, bueno, claramente o está mal mi test o está mal mi componente. Y acá es donde ustedes tienen que analizar y decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que corregir? Si fuera que está mal el componente, yo tendría que ir a un archivo de diseño, por ejemplo, si es que existiera, si es que existe un departamento de diseño en la empresa donde están, y analizar y comparar y decir, bueno, a ver, ¿cómo me pidieron a mí? ¿Me pidieron con doble signo o con un solo signo? No, me pidieron con un solo signo, listo. Mi test está mal, ¿sí? Que eso es algo que les va a pasar, y mucho también al principio, que capaz su, su componente funciona súper bien o su componente está súper bien desarrollado, pero el test les rebota y les rebota y les rebota, pero porque está mal pensado, mal razonado solamente el test en sí. Bien, dentro de los matchers más comunes tenemos el, tenemos el to be, to equal, to contain, to be null, to be greater than, to be less than, to match, to have length, que básicamente to be busca una igualdad exacta. To be verifica igualdad exacta entre el resultado y el valor esperado. Es útil para tipos de datos primitivos como números, string y booleanos. ¿Sí? Acuérdense que datos primitivos se le dicen a esto justamente, a los string, los números y los booleanos. To equal se usa para comparar objetos o arrays. A diferencia de to be, lo que compara son referencias exactas en objetos. To equal verifica que el contenido sea el mismo. Y acá, por ejemplo, tenemos dos arreglos, podríamos tener, por decirlo, dos arreglos o un objeto, y acá les muestro mejor en el código. Esto, esto no es un test, esto simplemente es el código suelto para
darle un poquito más de imagen. TrueEqual lo que va a comparar es este objeto como tal, ¿sí? Acá lo tengo al ejemplo más desarrollado. Y fíjense, acá ya empecé a usar el describe, ¿sí? Acá en este era solo test, el test suelto, ahí eh, huérfanos, no entendía nada de ese test, de dónde estaba. Acá ya está dentro de un describe que los engloba, los deja calentitos, todos juntitos. Y acá, por ejemplo, tenemos el it. Y acá, fíjense de nuevo, teníamos el test. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Es lo mismo. Entonces, tenemos el describe. El describe siempre tiene que tener un título también, porque si no, no se entiende qué es lo que están haciendo. Y recibe un callback que agrupa un conjunto de test. Entonces, yo puedo tener este así, como está, y puedo tener otro conjunto de test o otros múltiples test. Y acá van a ver algo muy útil, que es que me tira un error. ¿Por qué me tira un error? Porque me dice que todos los títulos son iguales. O sea, que se está usando muchas veces el mismo título. Y eso es algo que no tiene que ser así, porque cada test tiene que probar algo específico, algo particular. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que cada test tenga un título diferente, porque también si ustedes ponen todos los mismos títulos para todo, después cuando ejecuten el test, si les sale un error, no van a tener ni idea de dónde está el error, porque todo se llama igual. Eh, entonces, acá por ejemplo tenemos una función persona que recibe nombre y edad. Nombre y edad, lo único que hace es lo retorna en un objeto con el campo nombre, el campo edad, que va a ser el mismo que yo les paso acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que espero? Que el equal sea nombre Mateo, edad 28. Pero ¿qué pasa si yo acá, en lugar de edad, lo llamé age? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar que acá se va a renderizar un objeto, o me va a retornar un objeto, perdón, un objeto, sí, que en lugar de nombre y edad va a tener nombre y age. Entonces acá en lugar de ser Mateo, nombre Mateo, edad 28, va a ser nombre Mateo, age 28, que me va a tirar un error. Y acá es un poco más descriptivo el resultado que nos da en comparación con la descripción que nos daba con el getByText. ¿Se acuerdan que el getByText decía tipo que podía ser de que estaba mal estructurado el código porque estaba fraccionado, capaz nosotros estábamos buscando dos signos de exclamación, pero estaba en otro lado, entonces capaz no lo podía encontrar exactamente así, pero capaz el texto sí estaba, te decía. En cambio acá no, acá es bastante más específico, bastante más textual, y te dice tipo, no, mira, yo esperaba esto y obtuve esto. O sea, claramente acá hay un problema, vos fíjate, en ese sentido es bastante botón, y y van a ver que está muy bueno. Acá, listo. Expect, receive. ¿Sí? Acá ya les dice con código de color y todo para que no se confundan. Y acá de nuevo con código de color. Receive, expect. Tip equality. ¿Qué esperaba? Edad 28. ¿Qué recibió? Age 28. ¿Sí? O sea, no hay forma que ustedes se pierdan acá. Es súper específico. Entonces, claramente, acá volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que está mal? ¿Mi elemento o mi componente? Supongamos que en ese caso lo uso el componente. Acá es casi imposible que lo que esté mal sea el componente. ¿Por qué? Porque esto normalmente va a ser la estructura en la que te retorna una API. Y la API te retorna de una forma y te retorna de una forma, y manejate, digamos. O sea, a veces es un quilombo que se puede solucionar con adapters, pero normalmente la respuesta es una y es lo que tenés. Bien, eso por un lado. Entonces, acá ya comparamos un poquito lo que es el to equal con la diferencia del to be. Acá el to be lo pueden ver acá, por ejemplo. Tenemos una función de suma
que yo le paso 2 y 3 y tiene que ser igual a 5 necesariamente. Entonces, si esta función de suma, en lugar de hacerme a más b, me hace a menos b, me va a retornar un menos 1, que obviamente esto se va a romper, y ya vamos a tener una descripción igual de detallada que la descripción que tuvimos. To contain. A ver, sí, creo que hizo. To contain, sí, hizo un ejemplo. To contain verifica si un array contiene un elemento específico. Es útil para comprobar que un valor se encuentra dentro de un array o un listado de resultados. Básicamente, to contain es lo mismo que el include, de la función include, de los arreglos. No, ya tenemos un array. A ver si, mira, tuki. Include, ¿sí? Básicamente es lo mismo que esto, hecho en una función de testing más entendible, más linda, más simple. ¿Qué es lo que voy a buscar acá? ¿Sí? Yo le voy a pasar un arreglo que tiene 3 nombres, Mateo, Sofía, Jorge, y ¿qué es lo que yo espero? Espero que contenga, acuérdense, esto se llama matcher, qué es lo que pretendo del matcher? Que me diga si Mateo existe en ese arreglo. En este caso me va a devolver true. Si yo a esto lo modifico, me va a devolver de nuevo un error, un false, y se va a romper. Continuamos entonces con los otros matchers más comunes, que son to be null y to be defined. Y acá tenemos este describe que ya empieza a tener un poquito más de forma a lo que les venía diciendo, los venía diciendo recién, que básicamente un describe agrupa conjunto de test. Acá tenemos, por ejemplo, el test de tiene que ser null, y acá tenemos el test de tiene que estar definido, retorna, ¿sí? To be null, que sea nulo. No hay mucho más que explicar acá. Tiene que ser nulo necesariamente lo que se retorne. ¿Cuándo se puede aplicar esto? Por ejemplo, ustedes están analizando si un componente se muestra o no según un determinado contexto. Si el, si el usuario, por ejemplo, no tiene productos en su carrito, la variable de productos debería ser nula. Entonces yo podría testear, digamos, si existe, si el carrito está vacío, tiene que ser nulo. Entonces to be null, por dar un ejemplo. To be defined podría ser totalmente lo contrario, tiene que retornarme algo, cualquier cosa que sea. O sea, si esto me retorna un undefined, estamos al horno, está mal. Esto sería de lo más, de lo más común de nuevo. Continuamos eh, con to be less than y to be greater than. ¿Qué pasó la hora, che? Este describe básicamente podemos resumirlo, interpretarlo como mayor y menor, ¿sí? Luisito es normal, es menor que su abuela. Luisito tiene 15, su abuela tiene 75. Yo espero que la edad de Luisito sea menor que la edad de su abuela, ¿sí? Y esto, en este caso, me va a retornar un true. También podemos comparar y podemos decir, no, Luisito es raro, es mayor que su abuela, ¿sí? Luisito tiene 65 años, su abuela tiene 40. ¿En qué contexto podría pasar esto? No sé, pero seguramente a más de uno se le ocurre. Y todo puede ser, todo puede ser. Eh, y bueno, y ahí verificamos que Luisito efectivamente sea un tipo raro y que sea mayor que la abuela. De nuevo, esto no hay mucha lógica acá de que lo que estamos haciendo, simplemente les estoy presentando algunas de las tantas herramientas que existen porque realmente el SPECT, a ver si me sale, no estoy usando.
El spec tiene decenas de cosas. Ahora pasamos a algunos que son por ahí un poquito más complejos, un poquito más difíciles de usar, un poquito capaz no tan intuitivos, sobre todo porque en este caso ya entran un poquito en juego las expresiones regulares que sé que no son amigas de nadie, sé que absolutamente a nadie le gusta y al que le guste las expresiones regulares se puede retirar. Bien, acá por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos una expresión, tenemos un correo y validamos de que esto tenga la estructura de un correo. O sea, esto podríamos usar, por ejemplo, para funciones de validaciones. ¿Sí? Tenemos, así como tenemos por ahí funciones de manejadores de errores, podemos tener un helper lleno de funciones que sirven para validar, para determinar, digamos, si algo es lo que dice ser. Y ahí le podemos empezar a testear y mandarle fruta y mandarle cosas para ver eh, que de todo esto es algo, que de todo esto cumple, perdón, con la estructura que se requiere. En este caso, validamos, por ejemplo, el largo de un arreglo, to have length, que sea siempre 3. ¿Para qué se puede usar esto? Ahí depende mucho de sus reglas de negocio, pero supongamos que ustedes tienen una función de etiquetas, de tags de un determinado, de las características de un usuario, que siempre tiene que retornar 3 características o 3 elementos sí o sí. Entonces, bueno, ahí pueden validar, por ejemplo, que efectivamente el resultado contenga 3 cosas. De nuevo, todo lo que se hace acá va siempre en relación a la lógica de negocio que hay atrás de esto. Por eso les decía que al principio de la clase, que si ustedes pueden desarrollar aplicaciones que resuelvan problemas, por más básicos que sean, es muchísimo más relevante que resolver o imitar, porque ustedes ahí van a poder hacer test, por ejemplo, de cosas según, en este caso, independientemente de si es un negocio o no, siempre se dice lógica de negocio, independientemente de qué, de qué estén haciendo, ustedes van a poder razonar y decir, bueno, a ver, yo necesito, mi mamá compra siempre 3 mandarinas, entonces yo tengo que verificar de que efectivamente acá siempre haya 3 mandarinas independientemente de qué es, de cuántos cambios haga yo en el código, ¿sí? Por dar cualquiera. Bien. Vamos ahora a un ejemplo un poquito más práctico y más completo. Bien, supongamos que tenemos una función calcular carrito. ¿Sí? Esta función de acá arriba, línea 89, que retorna un objeto con el total y los productos del carrito. Queremos verificar varios aspectos de este resultado. ¿Sí? Queremos verificar, por ejemplo, que si nosotros le mandamos este conjunto de cosas, el total sea la suma de cada una de esas cosas. ¿Sí? Que el total sea, en este caso, 60. Queremos verificar que si les mandamos 3 cosas, este carrito nos retorna 3 cosas. Le queremos verificar que uno de los elementos, por ejemplo, vale 10 pesos, que es lo que mandamos acá. Y ustedes capaz ven esto y dicen, y bueno, y claro que esto siempre se va a cumplir, pero porque acá no estamos haciendo nada. Bueno, pero yo agarro, les muestro una función de carrito, por ejemplo, de una de las aplicaciones que trabajamos, y tiene 200 líneas. En esas 200 líneas, la cantidad de cosas, de problemas que se pueden sumar, son increíbles, sin contar de que en esas 200 líneas nosotros tenemos muchísimas validaciones para determinar si es una promoción, si es un presupuesto, si es un producto estacional, si el usuario puede comprar ese producto, porque hay cosas que solamente se pueden comercializar si vos tenés ciertas autorizaciones, por ejemplo.
Y si el cliente no puede comprar ese tipo de producto, no se tiene que sumar eso en el total y se tiene que descontar y se tiene que hacer otra cosa, un procesamiento gigantesco que con esto, por ejemplo, nos aseguramos de que siempre o nos garantizamos que siempre se sigue una determinada lógica, una determinada estructura, lo cual es fundamental, porque la cantidad de cambios que se hacen ahí son gigantescos. Entonces, bien, vamos a ver si podemos ejecutar esto sin que demore una eternidad. Vamos a hacerlo fallar. Vamos a ponerle acá 200. Y bueno, fíjense esto, por ejemplo, que es algo que no lo había mencionado antes. Se pueden anidar, no anidar, perdón, se puede hacer tantos specs como ustedes quieran. Se puede hacer, acá siempre hay uno, o siempre había uno, por una cuestión del tamaño del test que estábamos haciendo, pero fíjense este, por ejemplo, que ya es algo un poquito más grande, un poquito más complejo, ya tiene tres. Y pueden haber cuantos ustedes quieran, y eso no tiene ningún tipo de problema. Bueno, mientras la batata se despierta, ¿alguien tiene alguna consulta al respecto de este tema que estamos, de los matchers, del test, de los display? Sí, bueno, pero ya lo inicié ya, así que va a tardar el doble nomás. Sí. Lo, lo- me di cuenta tarde. No estoy seguro si entendí la pregunta. ¿Podés reformularla, por favor? Em, a ver, pasa que me estoy mezclando un poco con si vos lo que haces referencia es a consumir productos que vengan desde una API o similar, o sea, sí, a ver, vos podés tener un conjunto de test que potencialmente podría fallar. O por decirte, tenés un conjunto de datos, mejor dicho, un conjunto de datos que es súper complejo porque implica, ese conjunto de datos implica que se ejecuten todas las validaciones o todas las funciones asociadas a un determinado componente. Que, ojo, abro paréntesis, eso sería lo ideal. Sería lo ideal que tengamos algún test que sea lo más duro y heavy posible, que ejecute todo en simultáneo, que venga un usuario que, que se ganó todos los números y compró todo lo que quiso, qué sé yo, puso productos que no puede comprar en su carrito, puso algunos productos se le vencieron, algunos productos cambió el precio, algunos productos dejaron de estar disponibles en su país, en su región, pero siguen disponibles por otro lado. Podríamos probar todo ese conjunto de cosas tranquilamente y, y nuestra función debería, si está construida de forma correcta, debería de poder pasar el test sin problemas, mientras tanto nosotros hayamos hecho o hayamos creado un conjunto de datos coherente y consistente con lo que esperamos que nos retorne. No sé si me explico, no sé si me estoy mezclando demasiado con las cosas. No sé si, no sé si eso, no sé si eso me conforma tu respuesta. Em,
Claro, claro, claro. Em, bueno, no, está bien. O sea, a ver, em, sí, bueno, para empezar, normalmente los test que vos vas a construir son en base a las funciones que vos mismo construiste. Vos normalmente no debería, o sea, en un equipo de trabajo bien distribuido, donde cada uno tiene asignadas sus tareas y sabe que tiene que hacer su test unitario, vos no deberías de construir un test de una funcionalidad que no es tuya, normalmente, porque es parte de tu trabajo técnicamente. Siguiendo esa lógica, si vos hardcodeaste en tu componente y vos, sabiendo que algo está hardcodeado, lo probás de esa manera para que el test te pase, y ahí ya hay otro problema en realidad, ya no es un tema de, de si el test está bien o mal, digamos, una cuestión de que hay una metodología incorrecta de trabajo, por dar un ejemplo nada más. Pero normalmente debería poder probar un conjunto de datos distintos y cualquiera de esos conjuntos de datos debería de funcionar. Si el componente te dice que recibe un string y vos le pasó un string, independientemente del largo que tenga, debería poder funcionar bien. Si vos encontraste un error en el momento en el que eh, ejecutás ese string, eh, ahí estás, o mejor dicho, ahí encontraste un potencial bug que deberías de poder resolverlo o deberías de poder solucionarlo. Ahora, hay que ver si ese bug es coherente también con el contexto de negocio. Por ejemplo, si vos me decís, yo voy a mandar un nombre que tenga 300 caracteres. Está bien, podés probar eso. Pero si se rompe, para mi criterio no es relevante. Primero porque no existe un nombre de 300 caracteres. Segundo, porque si alguien llega a registrar un nombre de 300 caracteres, el problema no está en mi componente, el problema está en la función de registro, que no validó que exista un nombre, que los nombres tengan una determinada, una cantidad limitada de caracteres. Eh, pero sí, o sea, a ver, dentro de lo que vos me decís de que puedo probar un conjunto de datos distintos y que capaz en algunos se rompe, sí es verdad, en algunos se puede romper. Pero hay que analizar por qué se rompe, si es coherente que se rompa y si es relevante que se rompa en ese criterio, en ese contexto en particular. Eh, Esto también viene de la mano con toda la lógica que tenemos que manejar y toda la lógica que tenemos que interpretar al momento de construir los tests. ¿Se entiende o ensucia más? Perfecto. Claro, exactamente, exactamente. No quiero caer en, en los falaz, digamos, de agarrar y decir tipo que todo depende del contexto, porque tampoco es así. O sea, no quiero, a lo que voy, tipo, no quiero que ese sea como mi argumento principal. No quiero que se interprete así, pero bueno, en este caso se podría decir que eso funciona de esa manera. Em, Bien, continuamos un poco. Ya vimos muy más temprano qué es React Testing Library y ya vimos más temprano también. A ver, creo que esto tiene- no, está bien. Ya vimos también cómo funciona y cómo se configura, pero ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad porque tenemos que hacer por ahí un poco más de uso de algunas situaciones. Em,
Bien, ya sabemos que render monta el componente en un DOM simulado, ¿sí? De nuevo, a esto se refiere con in the document en sus specs. Ya sabemos que screen hace referencia al DOM renderizado para seleccionar los elementos. Y ya sabemos que React Style Library justamente facilita el renderizado de componentes en React. Ahora, vamos a ver un poquito más. Supongamos que tenemos un componente simple que se llama botón, en este caso, que muestra un texto y responde a clics. Lo podríamos renderizar de esta manera, creo que tengo acá. Lo podríamos renderizar así. Voy a desconectar este y voy a conectar este arriba. Acá ¿qué estamos haciendo? Estamos renderizando un formulario que acá dejamos un poquito de lado saludo y vamos con formulario. ¿Qué es el componente formulario? Simple y llanamente, un formulario que ejecuta un submit que cuando se hace el submit muestra, cambia, digamos, la presencia de un determinado elemento. Tiene un título, tiene un input y tiene un botón de enviar. ¿Sí? Entonces, yo acá podría probar, por ejemplo, haciendo uso de screen, podría probar que exista un elemento que se llame enviar. ¿Sí? Y yo a ese elemento lo voy a identificar como el botón. ¿Sí? Exclusivamente. Yo sé que en ese formulario, si hay algo que dice enviar, necesariamente va a ser el botón. Entonces yo a partir de ahí voy a poder ejecutar un evento que haga clic. ¿Sí? Acá no estoy haciendo ningún spec, no estoy haciendo nada, simplemente porque estoy clicando por esta parte más fácil. El botón Fire Event es el encargado de ejecutar ese evento, es una función justamente de nuevo, React Testing Library, Fire Event. Esa función ejecuta el clic y hace que pase el resto de las cosas que hay acá. Entonces, un segundito. Entonces, si nosotros queremos hacer una simulación un poquito más real, podríamos entrar directamente acá. Todo esto. Suite de test. Ahí. Y acá ya podríamos empezar haciendo uso de los distintos eventos que nos da React Testing Library. Tenemos la opción de simular un cambio en el input del texto. Entonces, de nuevo, renderizamos el componente de formulario que nos interesa. En ese componente de formulario, identificamos el elemento que tenga un placeholder, get by placeholder text, que diga escribe tu nombre. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, el placeholder del input, que dice escribe tu nombre, y disparamos un evento, fire event, de tipo change, que va a tomar ese input que obtuvimos a partir del nombre del placeholder, y vamos a hacer que la propiedad target value te escriba mi nombre. ¿Se acuerdan cuando ustedes consumen un formulario en un componente de React normal? Acá. Que ese formulario les dispara un evento, acá ejecutaría el evento, y ustedes pueden decir event.target.value. ¿Sí? Entonces, para obtener el valor registrado en ese input.
Acá estamos haciendo lo mismo, nada más que lo estamos registrando al valor en ese input. Estamos simulando que un usuario escribe. Y me quedé pensando porque en realidad no estamos haciendo eso, estamos clavando de alguna manera el valor directamente en el value. ¿Por qué hago la diferencia? Porque Fire Event no se centra específicamente en simular la interacción del usuario, sino que de eso se trata el User Event, que está acá abajo. Ese sí hace el type simulando que está escrito. ¿Cuál es la diferencia en todo esto y por qué esto es importante? Porque si nosotros simulamos clavando en el input un determinado valor, esto técnicamente siempre va a funcionar. Pero esto no. ¿Por qué? Porque este input podría estar deshabilitado, por ejemplo. Y si está deshabilitado el input, el usuario no podría escribir. Entonces, potencialmente, esta función me podría dar true y esta función me podría dar false. ¿Se entiende la diferencia? Uno simula un cambio, el otro simula la entrada del usuario. Uno modifica directamente el DOM, el otro se comporta como si fuera una persona, como si fuera un usuario, con todas las restricciones que tiene una persona. ¿Se entiende? Perfecto, perfecto. Bien. ¿Qué más tenemos? Acá ya entramos en algo por ahí un poquito más complejo, que es el obtener esta variación, este comportamiento. ¿Sí? Yo les voy a mostrar dónde está el renderizado de esto. Eh, por ahí tengo otros proyectos abiertos. Eh, pero bueno, ¿no? Sí, perfecto. Este formulario de pruebas, básicamente cuando yo le doy enviar, me renderiza el formulario enviado. Esto, si bien es automático, no es tampoco tan inmediato. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros probamos con Jest, prácticamente que todo lo que se analiza con una determinada estructura del DOM y se determina prácticamente como si los cambios fueran eh, sincrónicos de alguna manera, mientras hay cuestiones que son asincrónicas. Y acá entramos un poquito con el asincronismo en el testing. Si nosotros ejecutamos, por ejemplo, esta función, esto va a fallar. ¿Por qué? Va a fallar porque va a renderizar el formulario, va a buscar, ¿sí? Perdón, sí, este test. Ah, perdón. No sé qué toqué, pero a ver, comparto otra vez. Perfecto, muchas gracias por avisar. Si nosotros renderizamos esta función, no va a funcionar porque básicamente va a obtener el input, va a ejecutar un cambio en ese input, va a obtener el botón, va a ejecutar un cambio en ese botón como si fuera el usuario y automáticamente va a buscar esto, formulario enviado. Ese formulario no va, ese texto no va a estar. Es más, vamos a ver.
si rezamos un poquito para que esto no tarde 5 años, vamos a identificar que el problema va a estar en que esto va a estar buscando un comportamiento sincrónico cuando hay algo que hay que esperar. Y ese algo que hay que esperar puede ser una milésima de segundo. Pero a la función no le importa, la función va a buscar directamente encontrar, va a buscar obtener en el momento de forma casi que inmediata ese cambio. Y si no está ahí, listo, es un error, hay que, hay que corregir la función. Entonces vamos a ver, ahí sí, esto terminó, no terminó. Vamos a ver que nos va a aparecer el error de esa manera porque básicamente va a decir que esto no está. ¿Cómo se soluciona eso? Agregando una función que se llama await directamente. Esa función await, perdón, sí, wait. Creamos esta función como asincrónica y esperamos simplemente que este tiempo pase. Esto es un tiempo, un segundo, no sé si es un segundo exactamente cuánto. Y fíjense, acá me retorna el HTML. Y yo digo, pero la puta, o sea, yo tengo acá la función. Y yo cuando voy y pruebo, esto está, digamos, ¿por qué acá no me aparece? Y bueno, no te va a aparecer porque no es inmediato. Porque esto ya tomó, digamos, la estructura y si no está, no está. Antes para probarlo. Solución, esperamos. Esperamos, repito, no sé si esto es un segundo o time. Después voy a leer en la documentación a cuánto hace referencia exactamente. Y voy a probar. Pero bueno, básicamente, función asíncrona, await. Ustedes no deberían de poder poner el await sin la función asíncrona. Sé que hubo una actualización de ECMAScript que permite, pero bueno, no sé si no sé no sé qué tan desplegado está eso. Entonces, aplicamos el await, esperamos un ratito y vamos a ver que ya debería estar aplicado ese cambio y solucionado. Bien, mientras esperamos que esto pase, de este tema, del Fire Event y del User Event. ¿Hay alguna duda? ¿Quieren ver algo específico, algo puntual? ¿Se entendió, digamos, en el momento que pasamos? Sé que pudo haber sido medio sin gap el tiempo que pasamos de uno a otro, del to be al Fire Event y el User Event, pero no sé, captaron la esencia, captaron la diferencia que hay entre un elemento y otro. Ujú. Coincido. Nuevamente podemos decir que bueno, pasó todo y acá, perdón que no te termino de responder, pasa que esto les quería mostrar. Acá nos tira un warning como que hay una actualización del formulario dentro de un wrapper que no, una actualización del formulario que no está siendo rapeado por una función act. La función act justamente servía más o menos para esto, pero quedó deprecada. O sea, si yo pongo acá act y ejecuto esto retorna un ahí, callback. Y acá esto me va a aparecer tachado, pero ¿por qué? Porque está deprecado. La declaración marcada está en desuso. Entonces tengan cuidado por ahí con estos errores que salen, supongo yo que porque está desactualizado nada más el error como tal y cuando
lo deprecaron a esta función, quedó. Obviamente, seguramente esto va a funcionar si yo lo pongo, no es que no va a andar, pero bueno, o sea, si ya está deprecado, hay que evitar usarlo, digamos, porque justamente esa es la idea. Así que nada, pueden tener este conjunto de errores. Pero sí, continuando con el comentario. em, Normalmente conviene usar el user event, pero de nuevo, todo depende de qué estamos haciendo y qué estamos probando. Por ahí estamos probando algo que es mucho más de lógica de negocio, mucho más de funcionalidades que están, eh, que están quizá más ocultas al usuario y no nos interesa tanto compararlos con un clic o con un evento específico y podemos usar el Fire Event. Eh, pero bueno, no sé, depende por el contexto, de nuevo. Pero, pero sí, sí, coincido en que la mayoría de los casos, User Event sería por ahí eh, el más indicado. Eh, Bien, ya se está por hacer la hora enseguida, así que prefiero, antes de continuar, porque ya después continuaríamos con cosas por ahí bastante más complejas que van a demorar más tiempo, tanto de explicación como demás, porque serían ya los mocks y el spice, eh, que está bueno, pero creo que solamente los va a enredar bastante más. Prefiero dedicar el espacio más a preguntas, si es que hay, a cuestiones que resolver. No sé qué les interesaría consultar, saber, probar. Ujú. Sí, a ver, el ID se pone para probar, o mejor dicho, para tratar de capturar el elemento que vos estás utilizando. Por ejemplo, acá tenemos este input, por ejemplo, que yo lo busco con el placeholder. Y acá yo podría, en lugar de usar el placeholder podría usar el test, ¿cómo se llamaba? Item ID, label, a ver, déjame que busco bien el dato. Podés usar el mismo ID que le pones para los estilos, la propiedad es otra. Es una propiedad que, si no me equivoco, se llama test ID exactamente, pero no me está saliendo entre las opciones, por eso me hizo dudar. Eh, Déjame que reviso la documentación y ya te paso exactamente la pregunta que vos estás haciendo. Eh, eh, Era así, no, data test ID. Ahí está. Data test ID. Y vamos a probarlo con la propiedad. eh, Vamos a ver si era así. Los archivos de test nunca pueden estar vacíos, fíjense como este, por ejemplo. Siempre le va a tirar un error si los llegan a encontrar así, nada más para que lo tengan presente. Eh, Get by placeholder, vamos a cambiar esto. ¿Otra vez? Vamos.
Pero no están viendo mis cambios. Bueno, aprovecho para verificar el cambio sin que ustedes me vean. No, mentira. A ver si. eh, eh, yo estoy viendo como que la transmisión se está actualizando. Si ven el contador ahí que está cambiando. Fail. Save and the pilot. Sí. No, no es así. Sí. Bien, no me están encontrando el link por. Así no me lo están encontrando. No, sí. Ah, get all puso. Get by test. Bueno, es que ahora. No, pasa que yo recién no me puse a cambiar porque. Ahí está, ahí pasó. Al principio le erró porque puse get all by test ID. A ver, hoy le. Ahí está. Ya, tengo que estar mirándole para que actualice. No, torrante. Bien. Perfecto. La diferencia, el error mío estuvo en que el screen, la función screen, puse get all by test ID y era simplemente get by test ID. Otra función que obtiene este ID en el input, que esto por ahí es eh, lo más eficiente que pueden hacer directamente, setearle un ID específico a ese ID específico, o mejor dicho, buscar el elemento con ese ID específico y, em, y hacer las pruebas a partir de eso. Porque el placeholder, qué sé yo, en diseño le dicen un día, escribe tu nombre, ponele 3 puntitos y te rompió todo el test. Y no solamente te rompió este test, sino te rompió todos los tests que usan este placeholder. Entonces, está bueno conocer la herramienta de eh, get by placeholder name o placeholder, no sé qué se llama. Está bueno, pero la verdad que usarlo no es la mejor idea. La mejor idea siempre es así o con el ID específico que tengan. El tema con el ID específico que tengan es que también lo podrían terminar usando para CSS, entonces por ahí para no mezclar, digamos, CSS con las cosas de test, tenerlos separados siempre es una buena idea también. Entonces, por ese lado, eh, yo les recomendaría que en la medida en que empiecen a hacer test, acostúmbrense a este, es más eficiente, más fácil, más, evitan problemas, claro, más lindo también. Eh, Eso, básicamente. No hay mucho más. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra cuestión? ¿Algo más que quieran ver? Bueno, bueno, a ver, voy a grabar.